Muy buenas tardes, compañeros. Hoy estamos en el nuevo podcast llamado La Silla Radioactiva. Hoy, para presentar, está mi compañero Raúl, que me acompañará en todos los podcasts existentes. Preséntate, Raúl. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en un nuevo podcast con mi compañero Centeno. Un gusto estar contigo el día de hoy. Un gusto estar contigo, Raúl. Hoy vamos a hablar del tema. ¿De qué tema vamos a hablar? Pues estaremos abarcando distintos temas, pero como base tendremos el relativismo moral. ¿Qué opinas de eso, Centeno? Realmente es muy interesante el relativismo moral porque siempre se compara con otras cosas y ahorita lo vamos a definir mejor porque pues algunos no deben entender qué es relativismo moral, ¿no? Claro. Es un tema bastante filosófico que abarca muchos puntos interesantes y relevantes y que lo podemos ver en las redes sociales. ¿En serio? Ah, Sí, lo podemos ver. Tú, por ejemplo, Raúl, ¿tú has visto funas? Esta ya tiene un tema de funas. Claro, he visto demasiadas funas dirigidas a personas que muchas veces, pues, en verdad tienen la razón. ¿Tú qué opinas, Centeno? Como que bueno, pues más o menos, ¿no? Yo sí he visto algunas funas. La funa más, no sé si tú conozcas a esta VTuber llamada Raccoon. Creo que no. Pero Desconozco, pero cuéntame, ¿qué pasó? bueno, la funaron porque, bueno, expuso información sobre su compañero, sobre su compañera, pero al informarse se pasó, expuso a su mamá también por ahí y valió maíz. La banearon. Pobre chava. ¿Qué te digo? Una historia lamentable. Exacto. Pero, pues así son las cosas. De todas formas, volviendo, este tema es interesante ya que, por ejemplo, cuando una persona es culpable, no sé, hagamos de cuenta que lo culpan por hacer críticas, ¿no? Y hacen muchas críticas sobre personas y a algunas personas les gustan. Pero luego en ese tema meten a otra persona como que es pedófilo. Y entonces ahí como que baja la forma en cómo ven las otras personas. Como no es tan malo como esta persona. Y bajan su poder, aunque obviamente esté mal lo que hizo la otra persona. No sé qué opinas tú. Claro, yo siento que muchas veces las personas comparan contra personas que, más bien, comparan cosas que no son justas. Por ejemplo, alguien que no ha hecho nada más que hacer una crítica, lo comparan con decirle que es pedófilo, por ejemplo. Entonces no sería justo decirlo o compararlo con alguien así, porque pues, obviamente que no está al nivel. Además de que, bueno, siento que no sería justo decirle a una persona, por ejemplo, asesino, o sea, culparlo, o decirle que es como un pedófilo o como un asesino, porque pues no sería justo. ¿Tú qué opinas, Centeno? Pues de hecho, técnicamente, ay, se escucha doble, no. Técnicamente es verdad eso, que pierde su valor. Aunque sea, no sé, ¿tú has visto alguna funa así igual? ¿O has visto algunas funas así? Pues fíjate que he visto funas en las que resulta ser verdadero lo de ser un poco pedófilo. Te quiero decir el caso de que hace algunos años ocurrió, que es de Town Gameplay. Tú lo conoces, un youtuber muy conocido. Sí, lo conozco, está buen play. Pues a él lo acusaban de, pues, hacer unos actos
ilícitos contra sus fans, al Pero, punto de llegarlos a, pues como, bueno, por lo que yo vi, se filtraron unos chats con una fan que acusaba de eso. pero eso no es verdad. Pues eso es verdad, resultó ser cierto. Tom Gameplay no ha dicho nada al respecto y no sé si respondió a esta funa, pero pues él siguió subiendo videos normal. ¿Tú qué opinas? Pues, o sea, de la funa de Town Gameplay, o sea, de lo que supe, es que sí se le descubrió que todo era verdad y valió más. Y como valió todo más, pues utilizó la técnica de pues, no hablar, ¿no? Hacer como que nada pasó. Al final de cuentas estaba Sí es, dirigido para niños, ¿no? ¿Un niño qué va a opinar? claro, claro. Pero al final siento que en alguna parte de su público él bajó de valor, o sea, tuvo un menor valor. ¿Tú qué opinas, Centeno? Realmente sí, sí perdió mucho valor en el simple hecho de, pues como que lo teníamos muy arriba. Más que eso fue como nuestra infancia. Y después de eso, Claro. bueno, no sé para ti, ¿no? Sí fue tendencia. Pues no tanto, o sea, yo al final de cuentas ya no lo veía tanto. Ya no veía tan gameplay, pero pues en mi infancia sí, sí, sí lo veía mucho. ¿Sí? Sí, sí lo veía mucho en las historias creepypastas de Five Nights at Freddy's. Hace Y años, todos los Sergio. tutoriales y todos los juegos, bueno, sí, las historias de Five Nights at Freddy's y cómo jugaba distintos minijuegos de Five Nights at Freddy's. De hecho, este sí. Nada más por eso, aunque, bueno, nunca se le vio un mal tipo, pero pues que imagina que todo salga eso a la luz. Pues es un poco feo, ¿no? Imagínate. Y es un poco, pues sí, como que extraño, está feo eso. Estaría padre para otro tema que, por ejemplo, me acuerdo que Anakin me dijo, si por ejemplo, de la noche a la mañana Brian Tracy se revela que es un pedófilo, ¿qué hacemos? ¿En serio? O sea, ya no lo admiraríamos a Brian Tracy. Mm, pues perdería su valor y perdería el valor de las palabras que ha dicho. Perdería valor más que nada. Pero toda esa información es cierto, ¿no? Es cierta, la información es cierta, pero para la percepción de las personas que lo escuchen va a disminuir su poder de transmitir y más que nada el poder que tenía su palabra de que le pusiéramos atención. Con las nuevas personas que lo escuchen, pues ya no tendrá el mismo impacto, ¿sabes? Y, por ejemplo, con Aristóteles, ¿por qué con él no ha pasado eso? Con Aristóteles es algo diferente porque tengamos en cuenta que pues en sus tiempos, en los que él existió, muchas prácticas que ahora se nos hacen ilegales, en su tiempo eran comunes. Por ejemplo, el que los filósofos tuvieran a un niño, ¿sabes? Al día de hoy eso está pues, obviamente cancelado, pero que en su momento era visto como algo normal. Y siento que para percibir la historia de una manera correcta no debemos de verlo con los ojos del presente, sino con los ojos de su época, ¿no? Y a esto no me refiero a que podamos ser pedófilos para nada, ni nada de eso, simplemente centrarnos en las palabras que él dijo, ¿no? Y en toda su filosofía, que es bastante interesante y es correcta. Pero tú, ¿qué opinas, Centeno? ¿Crees que debería ser cancelado todo el material que fue proporcionado por Aristóteles simplemente porque en su tiempo la pedofilia, como hoy lo conocemos, era algo normal? No, de hecho no. Bueno, pasa igual con Diógenes, ¿no?
Diógenes en su época pues era mal visto en su época. Y algunas ideas están aquí con nosotros. ¿Por qué no pasó? O sea, es muy interesante, ¿no? Pero con Aristóteles. Sí, es un tema extenso. Pero volviendo, ahí es donde entra, como ahí es donde lo queríamos llegar. Todo este ejemplo de plática llega al relativismo moral. Comparan cosas y cosas más lejos, como pasamos de la funa de Town hasta Aristóteles. ¿Y por qué Aristóteles? O sea, podríamos hacer una justificación de por qué Town Gameplay no merece tanta funa, a pesar de que hizo algo mal. A eso me refiero. Pues tal vez para él lo que hizo no es nada malo, pero para ojos de otras personas, claro que lo es. Y eso pasa en muchas situaciones, no solamente en las funas. Por ejemplo, hay una tribu en la que no recuerdo muy bien su nombre, pero hay una tribu que mata a sus niños. O sea, y obviamente a todo el mundo esto se le hace pues bastante feo y bastante cancelable. Pero no podemos interferir en el código moral de otra, ¿cómo decir? De otra cultura. Es no una regla, pero es algo que está en la filosofía, que no podemos interferir en códigos morales que no sean diferentes al nuestro. Por ejemplo, a muchas personas se les hace extraño y se les hace como incluso cancelable lo que hacemos aquí en México, por ejemplo, de festejar el Día de Muertos. Porque es como admirar a la muerte, pero pues no lo es tanto así y ellos no pueden cambiar nuestra cultura porque pues es algo muy apreciado por nosotros y que para nosotros no se nos hace algo feo, ¿sabes? ¿Tú qué opinas, Centeno? ¿Qué otro ejemplo podrías darnos? Pero al final de cuentas, el punto que quería llegar era que, la moral es diferente en todas partes, ¿no? ¿O me equivoco? Ajá, la moral es diferente en todas partes, en todo el mundo. Sí, pues es verdad. Y pues realmente, pero no sé, hay algunas cosas que, por ejemplo, podrían ser, bueno, si estuviéramos en el... No mames. Ya me quitaste los argumentos, Raúl. Sí, ¿cómo te lo podría decir? Vamos, vamos. A ver, si por ejemplo, pero volviendo al tema, estaríamos comparando la moral de otros a la I, ¿no? Dependería de los factores que estuviéramos. Por, ¿A qué te refieres? o sea, por ejemplo, hagamos de Tango en Play está con nosotros en España y en España es mal visto la pedofilia, ¿no? Ah, Pero Tango en Play se va a otro país y ahí está permitido la pedofilia. Entonces, ajá, ¿hay qué haces? O sea, Tango en Play va a ser visto bien, ¿no? Pero alrededor del mundo no. exacto, exacto. En esa tribu donde dices que es permitida la pedofilia, claro que va a ser normal y algo quizá cultural, ¿no? Que tenga arraigada la pedofilia a esa cultura. Ahí no lo verían mal, pero en el resto del mundo, en donde la pedofilia sea un crimen, obviamente que habría consecuencias, pero no las habría cuando Town Gameplay estuviera en esa tribu o en esa cultura donde se permite. Pero ¿por qué la pedofilia es mala? En sí, pues porque atenta contra la infancia de los niños. Algo totalmente incorrecto y es moralmente incorrecto. Pero como lo habíamos dicho con anterioridad, la moral es relativa. En todos lados varía. Entonces, con esto podemos decir que no hay una verdad absoluta. ¿Qué opinas, Centeno? Pues eso es cierto. Nada más que el problema de la moral relativa es que hay que saber, o sea, no porque exista eso podemos pasar entre la libertad de los otros tan simple. Porque hay como o sea, a pesar que no me cae muy bien Kant
que Kant es el que de la moral universal, hay algunas cosas que técnicamente sí tienen razón, ¿no? O sea, como que no puede estar justificado. Si vas a hacerlo, que esté justificado por algo, ¿no? Pues sí. Fíjate que no he escuchado la filosofía de Kant. Necesitaría estudiarlo para poder decir algo al respecto. Sin embargo, yo creo que no hay ninguna verdad absoluta. Bueno, en eso es cierto. Nuestra opinión, ¿no? No se vaya a poner enojones, pero... Pero claro, es una opinión y es con base a la filosofía. ¿Cómo va a ser la filosofía? Ese Kant decía que... No está... Ajá. Ya decía de... O sea, que hay leyes universales en el mundo. Y en el mundo, o sea, no puede haber... O sea, reciprocidad, ayudar a los mayores y todo. Son como valores, casi casi. Entonces existe, siempre va a haber eso y siempre hay que hacerlo. Aunque, por ejemplo, es como que debes hacerlo por el bien. No sé si me entiendas. Ah, y hacerlo por un bien común, por así decirlo. Por un bien común, o sea, casi casi, pero por ejemplo, si a ti te roban, ¿te puedes defender? Sí, pero no lo puedes atacar. No puedes matar a esa gente. Está muy mal matar. No, Así es. no puedes matar a otra persona aunque esté justificado. Aunque puedas salvar a más personas, no puedes matar. Eso dice Kant. Mm, Rayos, o sea, sí. O por ejemplo, Que no puedes. ajá. Ajá, sí, sí, te escucho. O por ejemplo, si por ejemplo ves a una persona pidiendo dinero y tú le das dinero, no le das dinero porque lo necesite, le das dinero para hacerte sentir bien. Eso está mal. Claro. Está Ajá. mal porque a ti te hace sentir como útil y te hace sentir que lo apoyas. Por eso Ex- está mal, porque al final de cuentas es algo que te beneficia al final a ti, ¿no? exacto. No entiendo, entiendo. Algo así decía Kant. O sea, está... Claro, claro. Ujú. Entiendo ese punto y con esto creo que va relacionado con lo de que tener mascotas es malo, ¿En serio? en serio. ¿Es malo? Porque tú para qué quieres un perro, para hacerte sentir bien. Al final lo haces para incluso no sentirte solo y eso está mal, porque lo haces por ti, no por él. Y lo haces dependiente a ti y además de que algunas razas de perros, al ser muy exclusivas, los utilizan como para que las personas vean el estatus que tienes, por ejemplo, que yo tengo la capacidad de comprar este perro. Su Por madre. eso, y además, aparte de eso, es malo humanizarlos. ¿A qué me refiero con humanizarlos? A ponerles ropita, zapatitos, todo ese tipo de accesorios que son muy humanos y que al final de cuentas los aleja de su real naturaleza. Eso realmente es malo. O sea, ¿te acuerdas de la presentación que hizo el profesor de cuando fuimos a la clase? Claro, claro, habló de eso ¿Eso habló de eso? ¿En serio? y de que no debemos de humanizar a los animales. ¡Hala! Pero pues al final de cuentas, cuando tenemos una... Bueno, él dice, bueno, el profesor decía, animales de compañía. Entonces, los, los animales de compañía, eh, al final de cuentas, ¿qué son? O sea, son nada más para acompañarnos, pero tenemos que cuidarlos. O sea, nosotros somos el amo, ¿no? Sí, somos el amo, pero solo porque nosotros así lo elegimos. O sea, al final de cuentas adoptamos un perrito para sentirnos, como tú decías, bien. Y lo vemos en una situación vulnerable, vamos a querer ayudarlo y a la vez nos va a hacer sentir mejor a nosotros mismos. Es como lo que decías de darle dinero a alguien.
A su madre, ese Kant siempre me sorprende. ¿Cómo me caga Kant? Pero volviendo con... Pues técnicamente, ¿cómo podríamos saber si no tiene relación con el tema que estamos hablando? A lo que me refiero es, por ejemplo, a un compañero se le acusa de ser un machista. Se le acusa de todo. Ajá. Pero luego sacan un tema, luego lo comparan con otra persona. ¿Cómo podríamos saber Sí, que no está perdiendo su valor? Y además de que esa comparación tiene un poco de objetividad. Porque a veces, o sea, se puede comparar de que hicieron cosas malas, ¿no? Pero al final de cuentas no tiene objetivo, es porque puedes comparar a muchas cosas. claro. ¿Cómo podríamos llegar a eso? Mm, pues en primera no se puede culpar a alguien sin tener algún tipo de prueba. A ella le estaríamos cometiendo pues una injusticia porque estaríamos acusando a alguien que probablemente no haya hecho absolutamente nada de lo que se acusan. Y otro error sería compararlo con alguien que tiene mucho menor valor por hacer un acto ilegal, por ejemplo, y compararlo cuando él no tiene nada que ver o la acción que hizo no se compara con lo que, más bien no tiene relación con lo que se está comparando. Puede que una persona haya robado algo y se le compare con un asesino, ¿no? Y es como que injusto que se le compare con alguien que ha hecho un crimen. O sea, Pero en ajá. esa comparación se le bajaría, perdería su valor como persona. Pues creo que eso es como psicología también, ¿no? Porque compara cosas grandes con cosas pequeñas. Es cuando como le dices a tu mamá algo muy importante. No, pues, la verdad, reprobé el semestre. Y tu mamá dice, no mames. Y le dice, no, es broma. Es que nada más reprobé una materia. Dice, ay, gracias, hijo. Sí, sí, sí. Pero, pues al final de cuentas es, ¿cómo podemos darnos cuenta de que realmente, o sea, de que están haciendo una comparación así? ¿Cómo te darías cuenta? Mm, Hablamos del Oscar, ¿no? ¿Tú cómo te darías cuenta, Centeno? Dime, no, no sé. ¿Tú cómo te darías cuenta de eso? Yo siento que, primero que nada, que estemos hablando de las mismas acciones. No tan así, pero que tengan que ver una correlación, un objetivo. Si por ejemplo a mi amigo se le acusa de machista, entonces ¿qué deberíamos hacer si se le acusa de machista? Debemos darnos cuenta y primero, ¿con quién lo comparan, no? Primero que sea uno de la época temprana, no puedes compararlo con uno de la época muy vieja, porque pues son tiempos diferentes, ¿no? Que sea en la primera, en la misma época. Y si se, Claro, y se puede mucho mejor que en el mismo tiempo. claro, compararlo a alguien con que algo que esté relacionado, porque no podemos compararlo con alguien de que varíe en tiempo y en acción de lo que hizo, por ejemplo. Pues en eso es cierto. Pero el problema ahora es que, por ejemplo, ¿cómo no puede perder el valor de la otra persona? O sea, piénsalo. ¿Cómo no puede perder Mm, valor la otra persona? A pesar de que sabemos que hizo mal, ¿tendríamos que justificarlo o explicarlo? ¿Por qué es machista ese cabrón? pues deberíamos de
En caso de defenderlo, tendríamos que justificarlo. Pareces tu abogados. Ajá, sí, como defenderlo, por ejemplo, en el tipo de crianza que tuvo, ¿no? Y al final no es culpa de él, sino de las personas o en el entorno en el que creció, que no fue el adecuado y por eso es machista. Pero eso tampoco lo limpiaría de las posibles acusaciones que tenga, ¿sabes? Exacto. ¿Sabes qué se nos olvidó? Simplemente, Ujú. simplemente se limpia un poco a la persona, más no se olvidan sus actos, no se limpian sus actos. Recalcar qué es lo que hizo mal y qué es lo que hizo bien, ¿no? De las dos partes. ¿Sí? ¿Sabes qué se nos olvidó completamente? En definir nuestros principios éticos, ¿no? Antes de empezar, o sea, Sí, que... creo que sí. Y también, o sea, este es muy, muy complejo todo esto, ¿no? Porque no podemos caer en la... Este depende o... No sé, es muy así. Es extraño. Y aquí en el podcast de la silla reactiva somos dos hombres intentando darle sentido al mundo. Exacto, un sentido. Y aunque nosotros también aprendemos de este podcast, porque muchas de las cosas de las que hablamos y pensamos puede cambiar para algo mejor. Exacto, piénsenlo. Un día... Mira, yo les recomiendo Ajá. algunos textos, si me permites mencionar, Centeno, sobre el relativismo moral, bastante interesantes para que los lean. De hecho, no sé si se podrá poner en el video algunos links que los dirija hacia los textos. ¿Te podrá, Centeno? Sí, sí, bueno, si me los pasas, sí. Sé cuáles son, pero sí, Ok, ok. sí los pongo. Ahí, si los podemos poner, se los estaremos dejando en el link de este video, de este podcast, para que los chequen y puedan expandir su mente. Y bueno, y bueno, hay demasiados textos interesantes. Como otro tema interesante que estaría bueno platicar, Centeno, sería sobre la ética sobre el aborto. La ética sobre el aborto. Es un tema muy interesante, aunque no lo creas. Además de que les estaré dejando el texto sobre Sócrates, padre de la ética. Además de otro texto llamado La naturaleza de la ética. ¿Tú crees que el aborto es legal? O sea, ¿es bueno? ¿Tú qué opinas? ¿Es bueno o es malo el aborto? Deberíamos estudiarlo porque es un conflicto filosófico. Bueno, sí. Crea ahí un conflicto porque hay algunas cosas que es que tienen argumentos y contraargumentos en cada una de las dos posiciones. Entonces está muy interesante esta discusión sobre el aborto y su ética. ¿Será bueno? ¿Será malo? Las dos tienen con qué defenderse. Sin embargo, la que más tiene puntos a favor sería el aborto. Pues el aborto, ¿no? O sea, pero, Sí. o sea, Pero es un tema interesante para debatirlo y hablarlo en alguno de estos podcasts. Porque tiene también que ver con el relativismo moral un poco. ¿tenemos a alguien así que sea a favor del aborto? No. Pues muchos están a favor del aborto, muchos también están en contra. Sí, pero tenemos amigos conocidos así a favor del aborto. Pues yo creo que sí. A ver, Pero podemos invitar a unos compañeros en los próximos podcasts. ¿a quién vamos a invitar? A Oscar para conocer su opinión como una persona pues que estudia,
¿Qué opina? Le mandé el link y no se quiso unir, güey. Bueno, otra persona será quien nos dé su opinión acerca de estos temas. Se lo vuelvo a mandar. Ahí para que se una. Pues no sé. ¿Tú crees que Lana King está a favor o en contra Yo digo que está a favor, del aborto? pero mucho tiene que ver con la perspectiva de las personas. Sí, yo digo que está a favor. Pero ¿O tú por qué estarías en contra, Centeno? Dime. no, yo estoy a favor del aborto. Está en contra, hay muchas contras. O sea, después puedes decir, opinar y decir, se te está muriendo el niño. Pero más, yo creo que pienso que es la intención que tienes, ¿no? Así es. O sea, sí sé que en términos, o sea, en los dos, en uno dicen que el aborto en términos no estás matando a un humano, pero en los otros términos dices que sí estás matando a un humano. Pero el punto es que al final de cuentas las acciones que tú tomes seas responsables de eso, independientemente de lo Claro. que pase. Si Claro, porque hay pasa... muchas Ajá. situaciones. Hay demasiadas situaciones. Te escucho, te escucho. No, te escucho, te escucho. Hay muchas situaciones en las que, pues claramente el aborto es la mejor opción. Por ejemplo, una de las tantas circunstancias es, por ejemplo, cuando ocurre una violación. Así es, o cuando el tener un hijo implica la salud de la madre, ¿sabes? Exactamente, yo creo que es más como la regulación del aborto, ¿no? Si sabe, o sea, si sabes que ya llevas como 4 abortos espontáneos, o sea, por tu responsabilidad, ¿no? No vamos a decir que por violaciones o cualquier cosa, ¿no? Pero por tu responsabilidad no has usado protección o cualquier cosa, como que ahí ya no deberías tener más aborto, ¿no? O también por tu seguridad y porque ya estás llevando muchos niños también, o sea, Claro, claro. ahí deberían hacer Mm, como, ¿por qué deberías abortar? Y ya te dicen, aunque un sindicato, ¿no? Pero los sindicatos a veces se corrompen. sí, se Imagínate. corrompen. Pues sí, más que nada eso, pero estaría interesante dedicarle un podcast completo a esto. Y bueno, invitar a alguien para que nos cuente su perspectiva. Podría ser interesante que participara una mujer, ya que pues sí cambia un poco la perspectiva. ¿Te No sé qué invitaría opina. a venir o no? No, no se relaciona mucho con esos temas. Pues no lo sé. No es cuestión mía. Sí, por ejemplo, invitamos a tu pareja no le gustaría venir a hablar con tu mamá y todo. No, creo que no. No manches. Sí, lamentable. Pero bueno, ¿Sabes quién estaría bien? ¿quién? Pero no sé si No quiera. lo sé. Tiene una perspectiva bastante como que lo que digan los demás, ¿sabes? Lo que digan los No sé, demás. bastante influenciable. No, no, ¿cómo crees? Ok, entonces, pues la podrías invitar si quieres. Tiene problemas, ¿no? Pero yo siento que... Ay, espérame. Yo siento que... Bueno, al final de cuentas sí era muy inteligente, ¿no? Pero... Pues es una chica así. Ok. ¿A quién más conoces? ¿A más amigas? ¿Tienes amigas? No, no tengo amigo. Como que no tienes amigas. No tengo amigas, amigo. No manches. Estamos unidos por el miedo, en verdad. Por ejemplo, si invito a mi pareja sí es muy de antiaborto. Antiaborto. Pero Digo, pues lo podemos discutir, o sea, ella me puede decir los puntos. Yo no voy a estar en ninguna postura.
Simplemente Antiaborto. voy a dar, A favor, a voy a favor. dar voy a dar datos, contraargumentos y vemos, o sea, hasta podemos cambiarla de opinión, yo digo. Digo, a favor del aborto. O sea, es muy. O sea, como es feminista. Claro, pero las feministas también, unas dicen a favor del aborto. ¿En serio? Sí, muchas están a favor porque dicen que es su cuerpo. Entonces ahí hay un debate muy interesante porque las mismas feministas están unas en contra y otras a favor, ¿sabes? Sería guerra civil. Pero muy interesantes estos temas. ¿Qué opinas, Centeno? Yo opino. Pues, que realmente es interesante. Es como para un tema de hablar, como filosofar y pensar en lo que haces. Porque a veces nos Claro. hundimos en muchas cosas, como, pues, como que cosas no tienen mucho sentido, ¿no? Al menos te distraes en lo que es, nos escuchas, supongo, ¿no? Y así es. Algo más Y que por pues, hablar. Ajá. pues hay demasiados temas interesantes. Sobre, por ejemplo, la vida, por ejemplo, en algunas, lo de la eutanasia, a favor o en contra. No, ¿por qué? ¿Qué pasa con aquellos niños discapacitados? ¿Realmente se consideran seres humanos? ¿Tú qué opinas? Ah, Aquellos, cabrón, esa no me la esperé. ¿Cómo, cómo de realmente los niños que discapacitados realmente se consideran seres humanos? porque, bueno, este es un tema para otro podcast, pero es bastante interesante, Centeno. Porque Sí. un niño discapacitado que no tiene desarrollado al 100% su cerebro y solamente tiene la mitad, no tiene como tal una conciencia. Y en las propiedades de un ser humano normal, pues tiene esa capacidad de ser consciente. Entonces, realmente lo podríamos decir que, o podríamos tomarlo como un ser humano. O sea, pues, yo pienso que sí, ¿no? Tiene muchos rasgos de nosotros. O sea, Pues es un tema para el próximo podcast, porque te tengo es pues que bastantes argumentos interesantes. no te vayan a funar ya. Por los- No, claro que no. Esto solamente es como un aprendizaje filosófico y que muchos, por ejemplo, no entenderán todavía de lo que estoy hablando, pero con las pruebas que les daré y con algunos argumentos, no es que los quiera transformarse como piensan, simplemente que hacerlos pensar, ¿no? Porque pues, este tipo de temas son muy interesantes de platicar y son interesantes. De hecho, es muy interesante. Me dijiste también el aborto a favor o en contra, ¿verdad? Ego en contra. Anotarlo. Así es. Pero Pues. fíjate que, Ujú. bueno, ya para finalizar, no se lo tomen nada personal. O sea, no nos vayan a funar por anulo funa. Pero muchos de los cambios que se hacen pues, son a partir del cuestionamiento de las ideas. O sea, hay que cuestionar constantemente nuestra forma de pensar. Es cierto. Entonces, no seamos tan radicales con criticar a algunas personas por cómo son o por sus ideas, que aunque sean buenas o malas, por ser distintas a cómo pensamos cada quien, pues la criticamos y sin cuestionarnos en verdad todo lo que está diciendo y sin cuestionar lo que nosotros pensamos. Exacto, exacto. O sea, estoy de acuerdo. Y esas fueron las últimas palabras, Raúl, ¿no? Volviendo, estoy de acuerdo con todo lo que dice Raúl. Al final de cuentas, si por ejemplo o sea, tienen alguna opinión contraria, pues pueden comentarlo, ¿no? Y decir, "Oh, pues, la verdad, aquí sí te mamaste." Y ya nos dicen por qué, ¿no? Porque, no, la verdad es que, la verdad, Raúl y el Centeno sí les cagan. La cagan bien, cabrón.
Claro, claro, pueden comentar lo que ustedes gusten y quieran. Aquí estamos abiertos a todo prácticamente, menos a cosas muy extrañas. Más bien, estamos abiertos, pero no de la manera que están pensando. Imagínate, fetiches. Oye, fetiches estaría padre. ¿Hasta qué punto, hasta qué bueno es un fetiche bueno? Fetiches. Fetiche. Ajá, o sea, por ejemplo, tienes un fetiche sobre otra persona, ¿no? ¿Hasta qué punto es Ajá. bueno utilizar ese fetiche? Porque es vida sexual, al final de cuentas, ¿no? Sí, pues más bien sin afectar a otra persona, ¿no? Exacto. O por ejemplo, Oscar llega y me dice, bro, yo me acuerdo de un compañero llamado Octavio, que un día, no sabes cómo me excitan las mujeres que tienen yeso. O sea, tienen yeso en los brazos, o sea, que están como, están What en una, the fuck? en una... Exacto, exacto. Entonces, cuando ves a alguien en silla de ruedas, te excitas, o con un tomo, ¿qué pasó? Me dijo, sí, no Qué mames. extraño. Pero Pues sí, la mente humana es demasiado extensa y pues que puede tener fetiches muy sacados de contexto y muy extraños, pero pues sí, mientras no afectes a otras personas, pues está bien, ¿no? exacto. Claro, claro. Si se quieren unir al grupo de Discord, primero nos envían fotos de pies y ya los unimos. No, Claramente imagínate. esto es broma, no se lo vayan a creer, por favor. Ahí en Que mi el. amigo se muy loco. A mí me lo mandan por privado, ¿no? Ese lo tengo. Raúl, ¿sí? Ya se le murió. Raúl ya se Claro, fue. claro. Y bueno, ¿algo más que decir, Centeno? Ah, pues nada más. Yo creo que aquí lo terminamos. ¿Quieres despedirlo tú? Bueno, muchas gracias, queridos, pues yo les digo radio escuchas, muchas gracias por escuchar este pequeño podcast. Les vamos a traer pues contenido de mayor calidad, calidad en todos los aspectos, perdón. Y bueno, espero que se la hayan pasado bien, que les hayamos sacado tan siquiera una sonrisa o tan siquiera, no sé, que hayan reflexionado acerca de estos temas interesantes. Pero bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Gracias a mi compañero Centeno por invitarme. Oh, aquí estoy, aquí estoy. Gracias, Raúl. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego, Centeno. Hasta luego, Raúl. Dios nos bendiga. Bueno, si les gustó, pues ya saben, nos ayudarían un montón y tal. Nada, es broma. Bueno, se despide. Si se pueden así, pues comenten y muchísimas gracias a todos. Hasta el siguiente podcast en la silla radioactiva.